Resolvió todos esos detalles, todas esas mínimas diferencias, todo lo que veníamos hablando. Se resolvieron esas diferencias y estamos hablando de que de palabra nuevamente Inestrosa va a ser jugador de Boca y está resuelto. ¿Qué cambió? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos contado que de palabra se había llegado al ok de un 20% de una plusvalía de 5 millones de dólares que se hace la operación? Bueno, eso cuando llegaron los papeles decía 20% de una futura venta, que era lo que José Luis, ¿se acuerdan? Nos había contado que querían en Atlético Nacional. Bueno, finalmente se termina hablando y decía, no, bueno, pero termina siendo plusvalía. No es lo mismo para la gente que está del otro lado. Les digo que una plusvalía es el 20% cuando supere en los 5 millones, en este caso, una venta futura cuando supere los 5 millones. Claro. De esa diferencia es el 20%. Si vos firmás el contrato como el 20% de una futura venta, no importa el valor que se venda, te entra todo ese porcentaje. Bueno, en las últimas charlas ya se arregló ese tema. Va a ser una plusvalía finalmente por esos 5 millones. Y también se arregló distintas cosas y distintos detalles que acá Boca demuestra la cooperación para que se haga el tema de una vez. Por ejemplo, mecanismo de solidaridad que habitualmente eso lo paga el club vendedor. Siempre paga el club vendedor a los distintos clubes donde ha pasado el jugador. Bueno, ese costo lo asume Boca. Distintos detalles que Boca también asume desde ese lado para que justamente todo ese ok de palabra finalmente aparezca en el papel, aparezca en el mail, y una vez que eso pase, ahí ya Boca, bueno, mejor dicho, Atlético Nacional, Boca y todos, sacan los pasajes para que pueda viajar Inestrosa a la Argentina. Por lo tanto, estamos hablando de que ahora sí la operación se hace una vez que llegue todo en papel. Lo que se habló en la charla en las últimas horas, ahí Inestrosa va a ser jugador de Boca. Sigue teniendo batería la cámara a la espera, me imagino que está hace bastante tiempo, está esperando ahí en el aeropuerto la cámara. Sí, claro. Ya pasó un tiempo largo, José Luis, ¿o no? ¿Cómo va, José Luis? Oiga, viernes de palabra. Yo todo esperé, muchachos, menos que la escena postcréditos fuera más larga que la novela. Juanpi, Teo, abrazo grande para ustedes, para mi querido Emi también, que está pendiente de la noticia, el arribo de Marino Inestrosa. Hablando de certeza, me preguntan, ¿cuándo sale Marino? ¿Qué se espera del tema de Marino? Que salga entre hoy o mañana a territorio argentino. Más allá de tener una certeza entre el viernes o el sábado, sí le digo desde dónde va a salir. Sale desde la capital del Valle del Cauca. Sale desde Cali. Recordemos que Marino llegó muy temprano desde la pretemporada en Atlético Nacional, día 5 de enero, a territorio antioqueño. Él pasó sus vacaciones en su ciudad natal, no asistió a las prácticas del equipo verdolaga del día 1 al día 3. Llegó a un acuerdo con Atlético Nacional. Él se estaba quedando en un hotel del sector El Poblado en la ciudad de Medellín. Cuando se habló de ese primer acuerdo, exactamente, Emi, hace 8 días, cuando todo de palabra estaba listo, él dijo, listo, yo me voy para Cali, soluciono unos temas personales, con mi negocio personal, como emprendimiento y demás. Se fue para Cali y hasta el sol de hoy la gente se preguntaba, ¿y dónde está Marino? ¿Dónde está Marino? Porque incluso hasta sus redes las canceló, no se sabía nada del jugador, ni por arriba ni por abajo, no se sabía si era Marino o era Javier. ¿Dónde está Javier? Bueno, apareció ayer Marino Inestrosa, reactivó sus redes sociales, ya lo dijo Emi, ya no hay dolor de cabeza por el tema del contrato entre Atlético Nacional y Boca Juniors, y están a la espera de que se oficialice la incorporación en Argentina, porque Nacional también necesita reparar esa posición y presentar su nuevo extremo para el fútbol colombiano. José Luis, entonces, entre hoy y mañana, Marino Inestrosa embarca el avión que lo traiga a Buenos Aires, que lo lleve directo a la incorporación en Boca. Exactamente, allá para que me lo reciban, por favor, en territorio argentino. Sí. Se habla de que puede ser el día de mañana, pero incluso... Claro que sí, mi querido M. Fuerte con las preguntas, ¿no? Fuerte con las preguntas y de paso también hacer la manifestación. Hombre, qué novela tan larga como para escribir un libro. El tránsito de Marino, la barca de Marino de Colombia a Argentina. Algo así exactamente, mi querido M. Pero lo que sí sabemos hay compañeros es que míos de territorio caleño. Sí. Sí. Hay compañeros míos que me preguntan y que me piden que hable con él por el tema del canje de la joyería. No, eso nosotros no hacemos, sino directamente preguntas para lo que tiene que ver con lo contractual y su funcionamiento en Boca. Y si sabe lo que es llegar a Boca. Eso te iba a preguntar, Emi. Claro. Si tenías ya la primera pregunta
pensada para Marino Inestrosa, más allá de esto de llegar a Boca? Digo, ¿se te viene a la cabeza? Mirá, José Luis ahí levantaba la mano, me imagino, con algún consejo. Sí. La primera, porque es que de aquí, mis compañeros... Sí, no, y aquí nos dijeron, ojo, porque es que claro, no era solamente... No, yo ya lo entrevisté mucho, muchachos, ya hice mucha fila para preguntarle, y Marino ya nos dijo, cuando digan lo que yo creo que deben decir, ahí lo vuelvo a entrevistar. Entonces yo, bueno, no hay problema, Marino, hágale, que ya en Argentina lo van a recibir. Pero lo que sí se le puede preguntar, Emi, ¿sabe qué? Porque aquí en Colombia surgió otra teoría sobre el retraso del por qué Marino no había llegado a Argentina, a ver. Y era que le habían cambiado las condiciones del contrato personal a Marino, que el 18 de diciembre le habían propuesto un salario, una cifra económica, y cuando Nacional y Boca arreglaron todo, cuando fueron a revisar el contrato de Marino, le habían cambiado ese panorama, y por eso el jugador dijo, no, hasta que eso no me lo arreglen como me lo prometieron en diciembre, pues yo no tomo la decisión de firmar el contrato. Esa sería una muy buena pregunta para cuando arriba territorio argentino. Pero ahí, José Luis, Emi... Bueno, yo eso lo pregunté en su momento. Eso, te lo iba a preguntar a vos, porque el que le propone el salario... Hágase cargo, Radi. El que le propone el salario no es Boca. Sí, me hago cargo. Exacto, y yo pregunté en su momento porque había salido esa versión de Colombia y en Boca lo que me decían era, con lo que se está trabando y con lo que estamos intentando hacerlo, una diferencia de salario no nos lleva justamente a esta demora. La demora es mucho más importante en cuanto a lo económico, volvemos a decir, ese 20% de una o plusvalía de una futura venta, estamos hablando de mucho más dinero que una diferencia de la que se había hablado en Colombia en su salario. Si fuese por eso, se hubiese solucionado mucho antes. Por lo tanto, claramente la diferencia estaba en lo otro. José Luis, me interesa que nos cuentes allí en Colombia también cómo se vivió la novela durante estos días. Porque en Boca y en Argentina es de expectativa, de espera, de paciencia también por parte del Ceneice, porque hay que decirlo, claro. Boca ha cultivado paciencia para esperar a Marino Inestrosa. Claro. Pero en Colombia, ¿qué se decía? ¿Qué se dice? El hincha, el futbolero colombiano, ¿qué dice del caso Marino? 7 de la mañana, 7 de la noche. Mire, hay gente que no oculta su tristeza por la salida de Marino. Dos factores se sienten. El primero, se vendió muy barato. Es la percepción de la gente, ¿no? Porque en su momento se dijo, pero ¿cómo si Marino era un jugador de 6, 8 millones de dólares en su prime? Llegó a cotizarse en eso para los equipos de Brasil que pagan 30 millones de dólares por Paquetá y demás. Entonces queda la percepción de que, venga, sí se vendió como se tenía que vender Marino Inestrosa, porque la proyección que se tenía con él era completamente diferente. Eso por un lado de la gente, los seguidores del equipo y demás, pero por otro lado la gente es consciente, ya es justo, si de pronto no se vendía en ese mercado, quizás en el mercado del futuro no valía 5, sino 4 o 3, porque el rendimiento de Marino no fue el mejor, cerrando la temporada, dejando la siguiente salvedad, muchachos, no fue rendimiento solamente de Marino, sino el rendimiento del equipo en general, cambio de técnico, bajones individuales en jugadores de jerarquía y etcétera, pero todo eso contribuye a lo siguiente, ya Marino había cumplido un ciclo en Atlético Nacional. Nacional fue el que cotizó a Marino, porque no se cotizó ni en el Pachuca, ni en el Palmeiras, ni en el América de Cali, ni en el Orso Marzo, no se cotiza justamente en Atlético Nacional y era esperado ese salto de calidad. Además hay gente que se enamoró de las gambetas, de la personalidad, del concepto del Bad Boys, el chico malo del fútbol colombiano de Marino Inestrosa, y la gente era consciente de que en la convocatoria de Néstor Lorenzo solamente quedan 2 partidos y una sola convocatoria, y si Marino seguía intentando remar en Atlético Nacional probablemente no regresaría a convocatoria, pero si da el salto de calidad, si va al fútbol argentino, si se pone la camiseta de Boca, si arranca siendo titular, seguramente en marzo va a tener esa ventana para que el señor Néstor Lorenzo diga, Marino, venga, regresa a convocatoria, y aquí miramos si hay tiquete para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para que tome nota Radi, José Luis, y ahora vuelvo con Emi. ¿Qué es lo que más se criticaba de Marino en Colombia? Porque lo bueno ya lo hemos mencionado, no es que estoy siendo malo, sino que ya hemos hablado de ese mano a mano, interesante, asistidores, ida y vuelta. Claro. ¿Cómo que no? Para nada. No, para nada. ¿Cómo va a pensar que usted es malo? No, para nada, eso le estoy dando la razón. Por favor, Emiliano. No, pero digo... Con la forma en la que te saludamos por tu cumpleaños. Claro, Radi. No sé, José Luis, si le mandó un mensaje a Radi. Emi está cumpliendo años hoy. Ayer, Emiliano. Emi está cumpliendo años. Ay, Emi, abrazo grande de cumpleaños. Mirá, todas las bendiciones todos los en esta nueva vuelta al sol. Saludos internacional. Si llega Marino, le voy a decir, acuérdese de Emi en el aeropuerto y llévele alguna cosita de Cali. No necesariamente un dulce, ¿no? Puede ser de su tienda personal. Está muy bien. Claro, tal cual. Exacto, perfecto. Nosotros estaremos aquí esperándolo. Eso, que se quede tranquilo. Perfecto, mi Emi. Bueno, perfecto. Pero decía, Coquet. Sí, no, quizás
Futbolísticamente hablando, ¿alguna debilidad que haya notado el hincha Atlético Nacional de Marino Inestrosa, con lo que el hincha de Boca seguramente le ponga la lupa? Le voy a dar dos, muchachos. La primera, tema emocional. La baja de Marino Inestrosa o el bajón de rendimiento de Marino Inestrosa se dio por muchos aspectos emocionales, por lo que se sufre en el cierre de la temporada del proceso de Javier Gandolfi con Atlético Nacional y por lo que fue también esa eliminación en donde se tenía más expectativa por Copa Libertadores. Al jugador hay que trabajarlo mucho en el aspecto emocional porque el ánimo le crea o le recrea a Marino Inestrosa ese tipo de escenarios propicios para romperla como lo hizo en algún momento en Atlético Nacional. Y el otro que no es un secreto, y lo hablé con en su momento y lo hablé con los compañeros en Argentina, cuando dicen el delantero que llega a Boca, yo no sé si el refrán o yo no sé si el calificativo sea delantero, porque si vamos a la matemática de los números, los goles de Marino Inestrosa como delantero de pronto no convencen. ¿Qué puede convencer? Como extremo, como media punta, como hombre que llega? Porque la otra gran debilidad, y lo citaron en alguna oportunidad con los compañeros que tuvo en Pachuca, que vistieron la misma camiseta de él en el fútbol mexicano, es ese último pase, es ese último cruce para definir, y esa es una de las falencias que por lo menos en este último tramo tuvo Marino. Llegó mucho al área rival, pero no definió con la brillantez que uno esperaría que pudiera definir un delantero como Marino Inestrosa. Bueno, pero te sumo, José Luis, y está bueno. Lo que pasa es que acá cuando hablamos de delantero, hablamos de extremo también, claro, no de delantero central. Claro. Entonces, desde ese lado, Chango Ceballos es un delantero extremo y tampoco su fuerte es en cuanto al gol, sino todo lo contrario, encarar y después justamente o facilitar a algún compañero o, por qué no, también convertir. Pero de ese lado tenés multiplicidad de funciones. Por eso hacemos hincapié en el delantero que Boca necesita en cuanto a un extremo y sobre todo el extremo por derecha. Es que es un punto igual, ¿eh? Yo no sé el último extremo de Boca que se bañaba de goles. No, pero es que por eso, es más, esto que dice José Luis y lo que señala Emi, está bueno también acompañarlo de datos, porque fíjate, en Atlético Nacional jugó 84 partidos, Marino Inestrosa, convirtió 11 goles, pero aportó 12 asistencias, es decir, más asistencias que goles. Y si vas a su registro, en los 45 partidos que jugó en Pachuca, mayoría en condición de suplente, tal vez no tan importante, pero convirtió 2 goles, y aportó 4 pases gol. Y esto te lo traslado, Emi, en modo pregunta. Boca, cuando lo fue a buscar a Marino, ¿fue a buscar el pase gol o fue a buscar el aporte goleador? Fue a buscar, si querés llamarle pase gol, pero más que pase gol, el abastecimiento. Que no se entienda la función de enganche, el abastecimiento y sobre todo la velocidad y la mano a mano. Sí, la velocidad. El desequilibrio. El mano a mano y todo, pero por derecha. Sebastián Villa, por ejemplo, lo tenía y lo hacía mucho por izquierda. Bueno, desde ese lado, la verticalidad, esa era la palabra que no me salía, un jugador mucho más vertical en cuanto al ataque en sí. Entonces, va a buscar eso, no va a buscar un delantero que convierta. Bueno, está claro que Marino Inestrosa tiene buenos números, ha tenido buenas actuaciones, es un futbolista interesantísimo. En Colombia, nos contabas vos, José Luis, ha generado muchísima expectativa. Hay algo que, de todas maneras, Teo, no sé si vas a coincidir, a mí no deja de llamarme la atención. A ver. Y es que recién José Luis nos decía, bueno, ciclo cerrado en Atlético Nacional. Es difícil hablar de un ciclo cerrado para un futbolista de 23 años, José Luis. Es muy joven. Sí, es cierto, está muy joven y uno no sabe el día de mañana, compañeros, la barca de Marino, dónde lo vaya a ubicar o dónde lo vaya a colocar. Además, porque todos los que pasan por Atlético Nacional como equipo grande, si ustedes lo conocen muy bien en Argentina, siempre se van con la promesa, algún día volveré y algún día volverá a levantar títulos, como lo hizo David Ospina, como lo hizo Edwin Cardona, como lo hizo Jorman Campuzano. Es decir, es un jugador de 23 años que va a dar ese salto de calidad, que va a dar ese paso adelante, pero de una u otra manera su ciclo en Atlético Nacional llega a su fin. Cuando Marino llegó justamente al cuadro verdolaga, no había mucho interrogante con relación al cómo juega o qué va a hacer o cómo se va a destacar. Fue un jugador que llegó con una expectativa baja de su paso por el Columbus Club, que se conoció en la segunda división del fútbol profesional colombiano, y a pesar de que fue una apuesta, nadie dimensionó que iba a ser ese jugador que desde Atlético Nacional se iba a convertir en la joya de la corona y que se iba a pedir para la Selección Colombia. Mire, en Atlético Nacional está David Ospina, Mateo Uribe, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, una cantidad de jugadores como Alfredo Morelos que fácilmente te tocan la puerta de la selección. Y viene un chico de 23 años, rebelde, carismático, con cierto nivel de idiosincrasia, y terminó llegando primero a la selección que ellos, ganándose una oportunidad. De los 24 minutos que jugó en 2 partidos con Bolivia y con Perú, pues no marcó trascendentalmente la diferencia, pero por lo menos se acercó y seguramente, vistiendo la camiseta de Boca, va a volver a estar en el WhatsApp del técnico Néstor Lorenzo, por lo menos para preguntarle cómo
como me lo recibió Emi en territorio argentino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahora, Yo les voy a dar un dato, sí, comparando que esto de lo que estamos hablando del tema delanteros. Ezequiel Ceballos tiene 127 partidos en Boca y ha convertido 15 goles y tiene 13 asistencias. Entonces, en ese sentido estamos hablando, si bien es un jugador clave, estando bien es clave para Boca y lo está demostrando, y siempre a futuro se habló muy bien de Ezequiel Ceballos, estamos hablando de un jugador que tiene que hacer la jugada previa al gol. Claro. Con esto no estamos hablando de el típico enganche que habilita de manera tal vez frontal, recibe la pelota para atrás y de manera frontal habilita a un delantero, sino todo lo contrario, ser vertical en los costados, el derecho sobre todo, porque ya está Ceballos para el izquierdo, y ahí sí tratar de abastecer al resto del equipo. Sí, cierto. Bueno, pero en esa función de extremo que bien describe Emi, Marino Inestrosa ha tenido enormes actuaciones con Atlético Nacional de Medellín y se lo ha visto también muchas veces, no solo generar ese famoso centro al área para alimentar al centrodelantero, para darle ese último toque previo al gol, sino también trazar la diagonal, romper en el último tercio, llegar a sector de definición. Y en ese aspecto, vos, José Luis, nos decías recién, bueno, quizás se le da más fácil el abastecimiento que la definición. La definición no ha sido su fuerte a la hora de llegar allí a los últimos metros. Claro, muchachos, y no es solamente que no haya sido su fuerte. A ver, el hecho de que no haya sido su fuerte no quiere decir que no me pueda mejorar. Apenas tiene 23 años, le falta un mundo de escuelas por pisar, delanteros de grandes proporciones por compartir, y una de las grandes metas que seguramente Marino va a tener es cómo organizo o cómo defino de una manera idónea cuando ya esté en ese último tramo, porque Nacional se cansó de romper defensa, ganarle la banda a los laterales, llegar y definir frente a los arqueros rivales algunas proporciones negativas, otras más positivas, pero lo cierto es que si Marino llegase a compensar el tema de la definición y llegara a potencializar su materia goleadora, Marino no te va a valer 5 millones de dólares a la vuelta de 6 o un año. Marino te va a valer mucho más. Es decir, si Marino lograse evolucionar en ese aspecto, como en algún momento notorio lo vimos en el finalización 2024 con Atlético Nacional, créanme que Boca no solamente va a tener un hombre que te va a desequilibrar por banda derecha, sino que te va a aportar en materia goleadora y te va a definir muchos partidos, que eso es lo que se espera de un futuro con Marino Inestrosa. Está bueno esto que dice José Luis. Emi, estoy pensando, porque claramente con estos 23 años si hay millones de casos en el fútbol internacional, sé a dónde vas, que llegan jugadores desde un aspecto para aportar algo y terminan aportando, además de eso, gol. Estoy pensando en Boca, qué jugador haya llegado de esa manera y la verdad que haya impactado mediante el gol. No sé si Sebastián Villa tenía tanto gol en su llegada. Era su principal déficit. Era lo que le costaba la definición en los últimos pero meses. tenía igual que Villa. Mirá, cuando llegó Sebastián Villa, lo criticado, al igual que en un principio también de Pavón, era la falta de direccionalidad en cuanto a los remates, o que hacía toda la jugada bien y que después, mano a mano, no concretaba. Con el tiempo lo fue corrigiendo. No llegó a ser su máxima virtud. Obviamente que su máxima virtud es la velocidad, es el 1 contra 1, eso estamos de acuerdo. Ahora, Villa cuando llegó era un déficit que después con el tiempo ya el hincha y nosotros no lo criticábamos tanto. Y lo mismo pasó con Pavón. Pavón también es otro extremo que la definición era muy criticado y que después con el tiempo supo mejorarlo y después bueno tuvo nuevamente un bajón y ya no solamente se fue de Boca, sino tampoco pudo plasmar lo que hizo en Boca en otro club. Pero mira, Emi, y está bueno esto también a propósito de lo que vos decías, Teo, fíjate, similitud o no, después las lecturas son muchas veces subjetivas, pero coinciden bastante no solo las características futbolísticas de Marino Inestrosa con las de Sebastián Villa, sino incluso el registro estadístico. Ya sé dónde vas. En Boca, Sebastián Villa jugó 172 partidos, convirtió 29 goles, aportó 30 asistencias, ¿sí? Más asistencias que goles. Y en su versión más reciente, Independiente Rivadavia de Mendoza, 60 partidos jugados, 10 goles, 15 asistencias. Es decir, misma línea. Sí, crece el porcentaje también. Claro, misma línea que Marino Inestrosa. Más abastecimiento que definición. Entonces, Boca sabe que va a buscar un abastecedor. Siempre va a ser. Por lo cual tiene que tener al definidor también. Eso más que... Claro, pero eso es más que obvio que siempre la estadística en esta posición, por el juego que estábamos marcando, siempre va a ser el de abastecer más que el de concretar. Lo que decía yo es que antes concretar era muy poco y con el tiempo fue mejorando, a eso me refiero. Es que eso es cierto. Sí, es la posición.
En Boca Deportes lo quiere Tolima, Emi. para ser extremo, no para ser delantero central. En Deportes Tolima, y ya dejamos a Villa tranquilo que estamos usándolo de comparación, pero solo había convertido 9 goles en 76 partidos. Claro. Y en ese aspecto creció mucho. Por eso está bueno esto también que decía José Luis, pensando en el futuro de Marino, llegando con esos 23 años, si crece, si madura futbolísticamente hablando, y aporta gol. No solo pensando en el futuro de Marino en lo personal, sino también, Emi, Boca pensando en su futuro en cuanto al futbolista como activo económico. Marino Inestrosa, hoy con 5 millones y algo, puede llegar a revalorizarse transformándose en un futbolista que no solo sea el abastecedor, sino también definidor, jugador de selección y que... Ojo, bueno, perdón, yo no quiero arruinar, Radi, yo no quiero bajar. Puede salir muy bien, como puede salir muy mal, como le sale a cualquier club. Pero eso siempre. Eso está claro. Estamos hablando del mundo. Hoy, ¿eh? No, el mundo ideal estamos hablando, Radi. Yo te estaba tirando la buena, Radi, Yo te estaba tirando la buena. Pero porque empezó diciendo, no es que seamos malos, pero... Y yo se lo marqué. Ahora, no te... Pero. Bien, hoy un día positivo. No le muestre esta cara a José Luis mía, que sabe que yo soy un buen tipo. Claro, yo lo tenía un poco más optimista, pero bueno, se nota que justo hoy no es el día. Pero sí. Sí, te puede salir bien o te puede salir mal, eso seguro. Ahora, después, Boca en este caso lo trae para una necesidad puntual que la puede hacer. Yo creo que hay muchas más chances. Cuando vos traes un jugador que no se siente del todo natural en un lugar, por ejemplo, ¿cuántas veces hablábamos de extremo para hacerlo jugar? Que se siente más cómodo por izquierda y lo hacen jugar por derecha o en otra posición. Bueno, acá, Inestrosa, el lugar en la cancha es ese. Y viene a hacer lo que hizo en otros clubes también. Bueno. Después, obviamente que puede salir mal o no, pero hay menos probabilidad que cuando tenés que improvisar una posición para un jugador. Pero a todo esto, José Luis, y te pregunto puntualmente por algo que creo ingresa como un factor en la ecuación. ¿Qué dijo, Radi? Vamos, Teo. Hay que ser optimista. Un poquito más. Un poquito más, Teo. Claro. No, pero agrego un factor en la ecuación, José Luis, que creo que influye también, porque hablamos de rendimiento, hablamos de registro estadístico, hablamos de las cualidades futbolísticas de Marino Inestrosa. Bueno, hablemos de eso que también forma parte del perfil del jugador, que es su personalidad, tanto dentro como fuera de la cancha. Allí en Colombia, ¿qué versiones conocieron de Marino Inestrosa? Tanto dentro como fuera. Como diría el viejo filósofo, el que tenga miedo a perder, que no juegue. Eso puede describir muy bien la personalidad de Marino Inestrosa, muchachos. Marino es un chico, más allá de describirlo en el ambiente egocéntrico, es un tipo que piensa mucho en su convicción, en lo que él es capaz de dar y es capaz de apostarle a eso mismo para tratar de cambiar los resultados. Ahorita planteaban el escenario menos positivo y es que, bueno, como puede que salga, puede que no, pero el no ya lo tenemos. El no, Marino lo sabe, que lo tiene desde el principio, que el valor hoy es de $5 millones y depende del jugador, su rendimiento, su categoría y su compromiso, que de esos 5 pasen a 6, pasen a 7 o pasen a 10. Y el jugador justamente en ese perfil tiene algo muy llamativo y es que el jugador no se esconde ni es timorato en ese aspecto. Él mismo lo citó, se inventó el calificativo, hay que ser un poco deshumilde, un término que no existe, pero que el jugador se lo acuña a su autoría, porque en Colombia nosotros sufrimos mucho del tema de la humildad, una cosa y que la otra, y que de humilde no se ha ganado nada, lo dijo Marino en su momento. A veces hay que ser un poco más prepotente, un poco más egocéntrico, el calificativo del señor Marino Inestrosa, deshumilde, para poder apostar, para poder arriesgar y para poder ganar. Si no ganamos, listo, bueno, nos toca aguantarnos el que no ganamos, pero si no cambiamos la mentalidad de que vamos despacito y vamos a hacerle suave, en vez de meterla toda y vamos a hacerla con toda para poder llegar a tener triunfos significativos, pues va a ser muy difícil poder dar ese salto de calidad en el fútbol colombiano. Esa es la característica y la personalidad. A mí mucha gente me dice, ¿qué tal es la disciplina de Marino Inestrosa? Mire, en el tiempo que estuvo en Atlético Nacional, el único aspecto de indisciplina que tuvo Marino no fue por irse a rumbear, por salirse de una concentración, por tener desórdenes para llegar a los entrenamientos. El único aspecto de indisciplina fue una salchipapa, que en algún momento el jugador dijo, bueno, tengo hambre, una concentración, ordenó una salchipapa, y el nutricionista Atlético Nacional se dio cuenta, si no mal el técnico era Pablo Repeto, y dijo, no, Marino, no estamos permitiendo eso, toma tus 2 fechas de sanción, Emi. Perdón, sí, pero sí. Vos no nos estás viendo, o sí, pero con Teo Coquet nos estamos riendo, te soy sincero. Le contamos todo también al pobre Marino.
Marino. Por favor, una salchipapa, Marino, por una favor. salchipapa no pasa nada. Exactamente, exactamente. O sea, lo más malo que hizo Marino fue comerse unas salchipapas y no darle al nutricionista. O sea, yo creo que si él le dice al nutricionista, venga, una para mí, otra para usted, ahí no va a pasar absolutamente nada. Pero cuando a mí me preguntan qué tan indisciplinado fue, el calificativo es ese. Radi, tranquilidad, porque no, Marino Inestrosa. No, hombre, para nada. Tranquilidad, Radi. Aparte es el plato favorito de Radi, ¿eh? Claro, Radi fanático de salchipapa. Ah, bueno. Ya sabe Claro Radi que con sí. qué recibirlo. Yo le quiero decir algo. Las nutricionistas de Boca son mucho más exigentes, así que acá sí, que no haga lo de la salchipapa, que no les quiera convidar, porque menos, todavía peor, pero bueno, tampoco una salchipapa. Nada, lo importante es que No se le niega nada nada, más. claro. No pasa Pero, nada. por favor. Gracias, muchachos, por Muchachos. esta conexión. Nos Gracias. tenemos que ir a un corte. Ha sido un placer, José Luis. Un saludo allá para la gente. Le prometo, de Medellín. ¿le puedo Radi, prometer sí. algo, José Luis? Diga. Si yo... Claro, Radi. veremos cuándo llega, porque recordemos, Boca viaja mañana a San Nicolás, el domingo tiene un partido, allí estaremos acompañándolo. Si llega antes del día de mañana que viajamos, yo lo voy a esperar en el aeropuerto Mirá. con una salchipapa Muy bien. al señor Sí, Marino. por favor. Por favor, Por favor, Radi. sería Tiene que llegar hoy, Por favor. apúrelo. Perfecto. Por Tiene que favor. llegar hoy. rosada y Si piña, no llega Radi. hoy ya no puedo. Pero hay que cumplir. Salsa Radi. rosada y piña, ¿no? Con pretensiones. Ah, ahí está. Bueno, Sí, no, no. listo. Vamos a Son las tratar de favoritas, son las favoritas. conseguirlo. Vaya a preparar salchipapa, Radi. Tratar de conseguirlo, sí. Eso. Gracias. Dale.